Ok, eh, hablando ahora del retículo endoplasmático liso, recordamos que este dominio del retículo endoplasmático no va a contener ribosomas y de ahí viene su nombre de liso. La mayoría de las proteínas que contiene van a estar sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y una gran cantidad van a estar en las membranas. Es más abundante en aquellas células que implican el metabolismo de grasas, como los adipocitos, en la detoxificación, como en hígado, y en el almacén de calcio, como lo se necesita en la contracción muscular. Una de las funciones del retículo endoplasmático liso es la síntesis de lípidos, que se van a requerir para la elaboración de las nuevas membranas, incluyendo glicerofosfolípidos y colesterol, las ceramidas, etc. Es decir, lípidos que se van a necesitar para que posteriormente en aparato de Golgi se formen los fosfolípidos y otros lípidos que son importantes en las membranas como el colesterol. El retículo endoplasmático liso, hay que verlo, más que una plataforma de ensamblado, es como una plataforma más que una plataforma de síntesis desde cero, es una plataforma de ensamblado. Es decir, que algunos de los precursores de estos lípidos ya están en el citoplasma y proteínas que se encuentran en la membrana del retículo endoplasmático liso las van a traslocar hacia el interior de las cisternas del retículo, de los túbulos del retículo endoplasmático para poder entonces de esa manera sintetizar los lípidos. Otros compuestos son hormonas esteroideas, ácidos biliares, etc. Este movimiento o esta traslocación y ensamblado se va a dar gracias a un cambio de los lípidos entre las hemicapas de la membrana plasmática del retículo endoplasmático liso, a través de un movimiento que ya hemos visto anteriormente que se le llama flip-flop, es decir, que fosfolípidos o componentes que están en la monocapa externa que da hacia el citosol se van a cambiar hacia la monocapa interna, es decir, hacia el interior del retículo endoplasmático liso. Y esto se da con ayuda sobre todo de unas proteínas que se le conoce como flopasa, flipasa y mezcladores. Bien, entonces, eh, sabemos que entre el retículo endoplasmático se tiene que dar un transporte de lípidos desde el retículo endoplasmático liso. Este va a ser también mediante vesículas, proteínas transportadoras, y entre contacto de las membranas. Como lo podemos ver en la imagen de la derecha, hay organelos que no están incluidos en el tráfico vesicular, es decir, que no van a recibir información a través de las vesículas. Y se ha visto que, por ejemplo, la mitocondria, que es otro de estos organelos que no está en la ruta vesicular o en esta ruta de reparto, existe un punto de contacto entre las membranas del retículo endoplasmático liso y la membrana de la mitocondria, y así es como se cree que se transportan los lípidos que se sintetizan en el liso. También puede ser a través de la vesícula para transportarse la membrana plasmática o a través de proteínas transportadoras que no incluyen la ruta, como los cloroplastos. Bien, otra de las funciones del retículo endoplasmático liso, como lo vimos, es la detoxificación. Es decir, en los hepatocitos, que son las células del hígado, principales del hígado, tienen un retículo endoplasmático liso bastante desarrollado. En él se sintetizan las proteínas que transportan el colesterol y otros lípidos al resto del organismo. En su membrana también se encuentran enzimas como el citocromo P450. El citocromo P450 es el responsable de eliminar productos del metabolismo potencialmente tóxicos, así como toxinas liposolubles incorporadas durante la ingesta de
de alimentos. La superficie de membrana del retículo se adapta a la cantidad de enzimas detoxificadoras sintetizadas. Por lo tanto, va a depender a la vez de la cantidad de tóxicos en el organismo. Entonces, el retículo endoplasmático forma lípidos y sintetiza P450 en el hígado. Pero también hace una función importante para la regulación de la glucosa en niveles plasmáticos y el almacenamiento de esta. Es decir, en el hígado la glucosa, normalmente la glucosa se almacena en forma de glucógeno y esta se va a almacenar en el hígado, que va a ser principalmente encargado de aportar glucosa a la sangre. Gracias a la regulación llevada a cabo por las hormonas que se llama glucagón e insulina, la degradación de glucógeno produce glucosa 6-fosfato. Es decir, tenemos glucosa en la sangre en gran cantidad y entonces si nosotros tenemos glucosa en la sangre en gran cantidad, lo que hace nuestro páncreas es secretar algo que se llama insulina. La insulina va a incorporar a las células la glucosa. Esta glucosa se va a almacenar en glucógeno, pero el glucógeno no puede ser utilizado para energía tal cual, se tiene que volver a transformar en glucosa. Para esto, el glucógeno lo primero que hace es transformarse en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato no atraviesa las membranas, es decir, la glucosa 6-fosfatasa la glucosa 6-fosfato no puede atravesar las membranas. Si vemos en esta imagen, tenemos el T1 representando a aquella proteína que se encarga de incorporar a la glucosa 6-fosfato dentro del retículo endoplasmático liso. Luego, tenemos a la glucosa 6-fosfatasa que agarra la glucosa 6-fosfato, le quita un fosfato y entonces la proteína T2 libera el fosfato hacia el citoplasma y la T3 libera la glucosa hacia el citoplasma. Glucosa ya sin el fosfato sí puede atravesar y ser transportada al exterior de la célula, de otra manera no puede salir de la célula. Entonces, si nosotros tenemos almacenada la glucosa en glucógeno y este glucógeno cuando se necesita baja los niveles de glucosa en sangre, el páncreas libera algo que se llama glucagón y entonces va a hacer que a partir de la glucosa se forme glucosa. Pero esto no se puede llevar a cabo o no se puede liberar esta glucosa al torrente sanguíneo sin la ayuda de la glucosa 6-fosfatasa que la tiene el retículo endoplasmático liso. En resumen, es importante para la regulación de la glucosa en sangre, este organelo. También es importante o participa el retículo endoplasmático liso en el reservorio de calcio. El calcio puede ser liberado por exocitosis durante la contracción muscular. Es decir, que nosotros tenemos calcio dentro del retículo endoplasmático, en el caso de la contracción muscular se llama sarcoplásmico, pero tenemos una gran cantidad de calcio y entonces a través de una estimulación principalmente mediada por acetilcolina, se libera este calcio permitiendo que otras proteínas dependientes de calcio puedan favorecer la contracción muscular. Este tema lo vamos a desarrollar más cuando veamos citoesqueleto. Pero también el retículo endoplasmático va a regular la liberación de algunas de las vesículas. Por ejemplo, durante la liberación de neurotransmisores, que no es el tema a abordar en este momento. Bien, en otro momento vamos a seguir viendo la formación de vesículas. Continuaremos con el tema. Por este momento lo que estamos viendo solamente es la participación del retículo endoplasmático en el transporte vesicular.